controlas te refieres a lo que como, no. Si con controlas te refieres a que voy y me hago controles, sí, siempre, porque soy maniática. No tengo la más remota idea de mi colesterol. Nunca lo he hecho. Perdón, pero Annelise, te pasaste. O sea, no lo puedo creer. Bueno, hago lo que puedo. Igual siempre estoy en el límite alto. Bienvenidos una vez más a Auténticas. Hoy vamos a hablar del colesterol. Tema que a mí la verdad que sí me preocupa. Y yo sí me chequeo. No sé tú, Annelise, ya claramente ha dicho que no. Pero yo sí me hago chequeos anuales. De hecho, ayer precisamente salieron mis resultados. Siempre estoy en el límite alto, no sé por qué, como súper bien. Ahora estoy haciendo ejercicio. Yo no entiendo esas cosas, la verdad, del cuerpo. Mi glucosa ha salido también al límite alto y no como... O sea, no como tonterías, no entiendo nada, para eso está felizmente el especialista que nos va a aclarar un montón de dudas. Pero digamos que sí, en general me cuido y como bien. Creo que igual siempre uno tiene que hacerse exámenes como para ver cómo van sus índices, porque por ejemplo, que era lo que hablábamos fuera de cámaras, el colesterol, según lo que yo sé por mi mamá, es algo que no te avisa para nada. Mi mamá es una persona que come bien desde que yo tengo uso de razón. O sea, yo nunca he visto a alguien tan constante realmente. Y ella tiene el colesterol alto, ni siquiera lo tiene al límite, lo tiene alto porque su papá tenía el colesterol alto. Entonces lo que ella me dice es, claro, yo no tengo ningún síntoma, hago deporte, todos los días 5 de la mañana hace deporte, trabaja todo el día, está pilas, come bien, pero tiene el colesterol alto. Entonces, claro, también podríamos preguntarnos, o sea, una pregunta que yo tengo es cómo saber, ya que es asintomático, o no sé cómo se le llama, pero no te das cuenta, cada cuánto tendría que entonces ir a chequearme si estoy bien, si estoy mal, qué pasa si está muy elevado o si está muy Claro, bajo. yo pensaba de verdad al año. que si yo me sentía bien, pues estoy bien, pues. Claro, no, pues, pero en este caso no. Ya, pues sí, ya soy una irresponsable, sí, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Qué bueno que lo has aceptado. A nivel nacional. Pero lo puedes decir yo, tú no. Ya. Pero yo digo, claro, el colesterol, yo pensé que habían síntomas, o sea, yo pensé que físicamente el cuerpo te manifestaba que el colesterol estaba alto, no sé, dolor de cabeza, visión borrosa. Cansancio. Bien. Pero bueno, ahora le vamos a preguntar al doctor en el programa, porque afuera hemos estado conversando un poquito. Entonces me parece súper importante esas cosas o esas dudas. Bueno, guarden que sus tenemos. Preguntas. Annelise, como siempre, ya empezó a hacer su consulta privada antes de empezar el programa, por supuesto. Se aprovecha, se ¿no? aprovecha. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Vicente Mazuco. De la clínica americana, mi clínica favorita. Que además resulta que de alguna manera lo conozco. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Porque es cuñado de mi amigo Raúl Suazo. También es mi amigo. Ah, bueno, ok. No es mi amigo, pero igual lo quiero. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, cardiólogo, o sea que tú directamente ves colesterol a diario de los pacientes, porque tengo entendido que pues está directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Claro, nosotros vemos todos los factores de riesgo. En cardiología hay dos partes, ¿no? La primera es la prevención, que la llamamos primaria, antes de que te dé algo, antes de que te dé un infarto o una de estas cosas. Y la prevención secundaria, es decir, cuando ya te ha dado algo y tú tienes que establecer cuáles son los parámetros y los objetivos de colesterol y de otros factores de riesgo que evidentemente influyen para que ese paciente tenga menos riesgo de morirse de un evento cardíaco, infarto o cualquier otra cosa. Entonces, el colesterol dentro de la gama de factores de riesgo cardiovascular es uno de los más importantes, está dentro de los 3 o 4 más importantes, ¿no? Tenemos el colesterol, la diabetes mellitus, que es otra enfermedad que daña mucho las arterias, el tabaco, que es una de las costumbres que dañan más las arterias. ¡Oh! La señaló solo ella, que bien. Me tiró a la piscina, que ella mira. la fumaba y otra vez está Y fumando. la hipertensión arterial. Sí, me di cuenta. Así que me lanza. Como ellas dos viven en la clínica, me quieren que yo vaya Oye, por yo me cualquier cosa. chequeo porque tengo que Yo hacerlo. tengo una pregunta. Yo Hay voy, colesterol fumo, no tengo bueno y problema. colesterol malo. ¿Cuál es la diferencia entre Pero uno y el espérate, otro? antes de eso quería que nos explique qué es el colesterol. Ah, claro. Sí, El sí. colesterol es una sustancia que está en la sangre que habitualmente tiene que estar porque cumple algunos roles dentro de procesos en el cuerpo, pero que cuando empieza a subir de manera innecesaria, sobre todo por hábitos o por influencia genética, que uno no tiene nada que ver, sino que simplemente uno tiene la mala suerte de tener colesterol alto, empieza a ser, seguro
un elemento que ayuda a hacer algunos procesos, sino Perjudica. perjudica y empieza a depositarse, sobre todo algunos tipos de colesterol, porque hay varios, en las arterias. Las arterias van obstruyéndose y probablemente estas obstrucciones, que son como pequeñas pelotitas de colesterol, grasa y algunas otras células, se rompen, tapan una arteria de una arteria coronaria y se produce un infarto. Ahora no todos los infartos, se mueren, pero ¿no? igual, O sea, pasas por un mal momento. Sí, pasas por un mal momento y además si no te mueres también puede dejar una Efectos secuela, ¿no? Claro. que habitualmente puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero digamos que el colesterol en sí es uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular y que hay que controlarlo y hay que supervisarlo, y hay parámetros muy estrictos para ver a quién le bajo el colesterol, a quién no le bajo el colesterol, aquellos valores que salen habitualmente en estos, cuando uno se hace un examen al azar y te salen al costado, tienes que tener entre El tanto y rango, tanto ¿no? alto. Eso es muy relativo. O sea, hay que ir a un médico definitivamente, no solamente sacarle Sí, el porque interpretarlo, la idea, claro, después de una edad, ¿no? Después de 35, 40 años, porque si no, Chicas, Ahora ella nos señala. chicas, porque muy si bien. no, estamos hablando de un paciente abstracto, ¿no? Digamos que si tengo más riesgo cardiovascular, evidentemente necesito menos colesterol. Claro, Es decir, claro. el colesterol es más dañino para mí. Pero si tengo un bajo riesgo cardiovascular, puedo ser más tolerante en las cifras. Es por eso que ¿Y cómo estas sabemos? referencias que se ponen a nivel de laboratorios y esto no deberían ponerse, porque hay que interpretarlas de acuerdo a cada Pero la tiene que paciente. interpretar alguien Oye, que sepa realmente. Vamos a ¿no? un pequeño Que corte es y el vamos doctor. y seguimos con eso. ¿Cómo saber si tenemos un riesgo cardiovascular? Y entonces, Claro. si importa tener arriba o abajo el colesterol. Ya volvemos después del corte. A mí Claro. me hubiera ocurrido. Y estamos de vuelta aquí en Auténticas con el doctor Vicente Mazuco, Conversando, cardiólogo. conversando. Sí, por supuesto, 1000 preguntas. Vicente, ¿cómo uno puede saber si tiene tendencia o riesgo cardiovascular? Y entonces, asustarse o no con respecto al Claro, colesterol. o sea, a medida que pasan los años, digamos, 35 años casi siempre es un punto de quiebre para empezar a preocuparse un poquito más por la salud, y eso es evidente, ¿no? Claro. Entonces, a los 35 años, inclusive antes uno tiene que hacerse exámenes basales, o sea, es difícil que una persona llegue a los 35 años sin no haberse hecho una glucosa, no haberse hecho un colesterol, cómo está el riñón, una función renal. Habitualmente ahora con los seguros y la prevención, pues uno se hace. ¿A partir de qué edad? 35 sería Pero entonces, ¿tengo que ir al cardiólogo que me haga estos los chuponcitos y todo eso? ¿o qué? Es que estamos hablando, si hablamos solamente del colesterol, ya. evidentemente el colesterol te lo van a pedir en un examen de rutina, claro. en un examen general, hasta los exámenes laborales. El médico y todo internista eso. también El tengo, médico ajá. internista, no necesitas ir a un cardiólogo. Ok. Ya cuando tienes un riesgo cardiovascular mayor, Ahí es sí. decir, si de repente surge hipertensión arterial, no necesitas tener ok. 35 años para tener hipertensión, hay Ajá. hipertensos de 25, 28, Cierto. 30, 35. Entonces empiezas a tú controlarte más. Entonces sí haces probablemente colesteroles un poco más frecuentemente, pero no solamente eso, sino función renal, a ver cómo está tu riñón, a ver si la presión arterial te sube. Entonces empiezas a controlarte cada vez más de acuerdo a cuántos factores de riesgo se vayan poniendo en la bolsa, ¿verdad? Si eres una persona absolutamente sana y qué sé yo, que nunca ha tenido nada, pues haciendo unos exámenes de sangre seguramente que te quedarás tranquila. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Porque tú me comentabas que la parte genética es el 80%, 85% de tener o no un colesterol alto. Sí, o sea, uno de los mitos habituales es decir, vas al médico, te encuentran colesterol alto y te dicen, ¿sabes qué? Anda en 3 meses, haz una dieta, come lechuga y en 3 meses regresa y no pasa ya hazte nada. un control. Y tu colesterol va a estar igual. Sí, claro. O 10% menos, ¿no? Porque la dieta en sí influye en 10 o 15% en el valor de colesterol que anda por tu sangre. Ya. Por lo tanto, si tú tienes, digamos, 300 de colesterol, que puede tener cualquiera porque es un mecanismo espontáneo, lo crea el cuerpo,
no tiene que ver con la dieta. Si tú haces una dieta estricta y bueno, te vuelves vegana y todo lo demás, pues no bajará más del 15 a 20%. Y en el contexto de un paciente que no tiene, digamos, riesgo cardiovascular importante, por ahí que hay parámetros para eso, puede ser tolerable. Pero si tienes factores de riesgo que hacen que tu objetivo de colesterol sea más estricto, que tú tengas que tener más abajo el colesterol, que esto se va estratificando de acuerdo al riesgo de cada uno, pues no te va a servir la dieta. Por lo tanto, lo que baja el colesterol son las pastillas para el colesterol. ¿Sí? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No? Oye, Ah, y es lo esta único. pregunta hace rato de Anne, que a mí Sí, también que me quedó interesa. al aire. Que quedó al aire. Sí, esto del Colesterol bueno y malo. Bueno y malo, o del baja densidad y alta densidad. Claro, hay los dos más comunes, eso es lo, inclusive hay en los laboratorios te ponen un riesgo coronario, se llama, y Sí. le ponen una relación entre el colesterol malo y el bueno. Bueno, se llaman lipoproteínas en realidad, porque el colesterol se pega a las proteínas y así se van transportando a nivel de la sangre, ¿no? ¿Por qué uno es bueno, por qué uno es malo, digamos? Claro, porque el bueno, ¿por qué es bueno? Porque teóricamente coge el colesterol que está a nivel de arterias, que es el colesterol que te puede obstruir las arterias, El malo, digamos. y lo distribuye sobre todo al hígado, es decir, lo saca de las zonas de peligro, ¿no? De peligro. Y el malo hace exactamente lo contrario, es decir, se pega en las arterias. Es más, el colesterol malo es el objetivo principal del tratamiento para el colesterol. Es decir, yo no puedo hacer gran cosa con el colesterol bueno, por más que lo tenga bajo y todo, uy, tengo el colesterol bajo muy bueno, estoy preocupado. No, el objetivo, además según guías y protocolos que ya están bien establecidos, es que el colesterol malo esté dentro de los parámetros ideales para mi riesgo cardiovascular. Es decir, no todos vamos a tener el mismo objetivo. Claro. Por ejemplo, un valor ideal para una persona que no tiene riesgo cardiovascular es 125 de colesterol malo. Pero para una persona que ya ha hecho un infarto, necesita tener 70 o menos. ¿Y desde qué edad se deberían hacer exámenes? Porque yo digo, claro, yo nunca me hice un examen de colesterol. De hecho, me he hecho un examen de colesterol en algún momento de mi vida. Pero normalmente lo que pasa es cuando uno es menor de 35 y de verdad dices, estoy sana, estoy bien, y no eres consciente de todas las cosas que pueden suceder. Normalmente cuando uno ya tiene 35, 40 o más, comienza Y me uno... hace así, y me hace así. Pero es que es real, cuando uno empieza a envejecer, empieza a decir, oye, esto, y te empiezas a ser más consciente que cuando eres más joven. Sí. ¿No? Entonces, ¿a qué edad uno debe tomar la posta y decir, ok, me voy a hacer un chequeo de esto? Claro, hay recomendaciones inclusive de la Organización Mundial de la Salud y todo esto que te dicen, claro, ¿cuándo empiezas a hacerte colesterol? Y ahí tienes que hacer una especie de pregunta familiar, ¿no? A ver, ok. mi padre ha tenido colesterol toda su vida y se infartaba. Mi madre tuvo colesterol alto desde que tenía 20 años. Y era hipertensa y cualquier otro factor de riesgo. Entonces es ideal hacer pues en la niñez sí hacer un colesterol. Claro. Digamos que si casi siempre uno no llega a los 15 años sin que lo hayan pinchado, ¿verdad? Claro. Sí, Entonces hacer un colesterol, porque estadísticamente es poco probable, pero sí que hay algunas sorpresas, porque hay hipercolesterolemias familiares que empiezan inclusive en la niñez. No es para que un niño se esté haciendo colesterol a cada rato, pero sí aprovechar algún otro examen y hacerle en algún momento un colesterol, y si está bien, todo normal. Es más, uno nace con colesteroles extremadamente bajos y se van formando a medida que pasan los años cifras mayores, ¿no? Entonces, habitualmente no, pero también en estas colesterolemias familiares hay niños que tienen 350, 400, pero no es lo habitual, no es lo estadísticamente menos habitual. Además, yo creo que también depende mucho de tu historial clínico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy un montón al cardiólogo porque de chiquita tenía arritmias y siempre, conforme ha pasado el tiempo, he querido asegurarme, ya supuestamente ya no la tengo, por ratos como que regresa, pero no. Entonces, siempre estoy como constantemente haciéndome exámenes y creo que eso es justamente
lo que mucha gente que no tiene nada no hace. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, como yo no sé, no tengo ningún problema, no es mi caso, pero el caso de otras personas, cardiovascular o nunca he tenido nada en el corazón, entonces nunca voy al cardiólogo, ¿no? Hay gente de mi edad que muy rara vez ha ido al cardiólogo y a mí me Y parece hay gente, lo loquísimo. peor, Yo nunca he ido a un hay cardiólogo. gente de mi edad que nunca... se Annelise echó nunca ha un- ido. Annelise, te pasaste. Bueno, con esto vamos Nunca he ido a a un lavar el cardiólogo. cerebro aquí a Annelise en el corte. Ya venimos. Y estamos de vuelta aquí en Auténticas y nos vamos a una nota de Exprésate Vegan Visita con un nutricionista, ya me trabé, de Joaquín Salud, que nos explica los beneficios de los platos del menú. El colesterol es una sustancia cerosa, es decir, es un lípido que nuestro cuerpo naturalmente lo va a formar a través del hígado. Este va a cumplir distintas funciones muy importantes en nuestro organismo. Pero dentro de este colesterol vamos a tener dos tipos, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es aquel que nos va a proteger ante las enfermedades cardiovasculares sobre todo, y el colesterol malo va a actuar de la manera contraria, generando estas enfermedades dañinas para nuestra salud. Si queremos evitar que nuestro colesterol se eleve notablemente, debemos evitar sobre todo los alimentos de origen animal y derivados. Por ejemplo, debemos evitar las carnes rojas, tocinos, embutidos, huevos y lácteos enteros sobre todo. Los hábitos que podemos adoptar de este estilo de alimentación vegana es que ellos consumen muchos alimentos de origen vegetal ricos en fibra y en sustancias conocidas como los fitoesteroles, que van a ayudar a contrarrestar el efecto de colesterol malo. Nuestras tres opciones consisten en productos que tienen muy bajo contenido de grasa, de colesterol, ¿no? Altos en fibra y en contenido proteico. El grove de quinoa es una masa a base de harina de quinoa. Viene con falafels, con pimientos, con tomate, con hummus, con lechuga y con salsa de tomates. El porridge de avena consiste en una crema que se hace y se elabora a base de avena con chía y viene con granola, con plátano, con manzana y con arándanos y con fresa. La crema de verduras es una crema a base de zanahoria, zapallo, alberjas, habitas, poro, cebolla, bañado en una leche de almendras y se sirve con ajonjolí, con croutones de pan integral. Hay personas no veganas que vienen a visitarnos aquí a Exprésate Vegan en búsqueda de productos de bajo contenido en grasas y con alto valor proteico. Nosotros consideramos importante ofrecer opciones en bajo colesterol para mantener una cultura de prevención de enfermedades cardiovasculares a nuestros clientes. Vicente, yo tenía una pregunta. ¿Cuáles son los mitos relacionados al colesterol? Ya, Típicos bueno, sí, mitos. en realidad hay muchos mitos y los principales, inclusive algunos colegas no lo tienen demasiado claro en el sentido de... Sí, es cierto, porque a lo que comentábamos antes de que te dicen ándate 3 meses a hacer dieta y controlar el colesterol, pues va a ser casi lo mismo, porque estamos claros que esto es una producción interna. Entonces, uno de los mitos, por ejemplo, es lo que conversábamos también, que da síntomas el colesterol alto. Que me subió el colesterol de 200 a 250, entonces me mareo. Mentira. O me siento mal. No, eso es Falso. el primer síntoma de un colesterol alto permanentemente elevado como factor de riesgo puede ser efectivamente el infarto. Un infarto, claro. Ese es el primer síntoma. Directamente, ay, qué ¿no? Y de repente para atrás uno empieza a ver y así me habían hecho colesteroles y estaban altos, ¿no? Entonces, pero como síntoma no hay ninguno, en lo absoluto. Otra cosa es lo que estábamos hablando, ¿no? Que el colesterol solamente baja con la dieta del 10 al 15% del valor. Por lo tanto, si yo tengo indicación de bajar el colesterol, no voy a bajarlo con dieta. Debo bajarlo con pastillas, a las dosis que están establecidas de acuerdo a mi riesgo cardiovascular. ¿No? Entonces, hay dosis diferentes para cada riesgo.
¿no? Lo otro, que el ejercicio te baja el colesterol. No, el ejercicio no te baja el colesterol en realidad. Ah, sí. No te baja el colesterol. Ese 10 a 15% de dieta puede estar mezclado con el ejercicio, pero bueno. Claro. Otro mito creo que es que la gente dice, no, yo no puedo tener el colesterol bajísimo o no tener colesterol. Y eso es falso porque necesitamos tener colesterol en realidad. Lo que pasa es que yo necesito tener colesterol más bajo si es que tengo más riesgo cardiovascular. Y entonces depende de cada sí, uno. y hay estudios que dicen que mientras más bajo el colesterol, efectivamente me muero menos de un infarto. Y eso está claro. Mientras más bajo, y siguen los estudios y van bajando los parámetros y se va muriendo menos la gente teniendo más bajo el colesterol. Inclusive ahora hay medicamentos que aún no llegan al Perú, que recién están llegando, que son anticuerpos que te bajan el colesterol a lo mínimo, es decir, a lo que tenías cuando naciste. Un colesterol malo de 15, de 20, ¿no? Cuando estábamos hablando de el objetivo de 70, 80, ¿no? Y que se está demostrando que cada vez que bajamos más, pues nos morimos menos de infarto. Entonces, es el principal factor, el que tapa las arterias, por lo tanto tiene una lógica y que se va comprobando en los estudios, ¿no? Entonces a mí me tienen que interpretar mis resultados. ¿Qué otras acciones ayudan a elevar el colesterol? Aparte, ya sabemos que hay una gran parte genética, pero ese 15% es solamente ejercicio y dieta, ¿o hay otros factores que también alimenten o sea, esto? el ejercicio y la dieta sí te ayuda en ese 10 a 15%, y ahí está el estilo de alimentación, ¿no? El estilo de alimentación, está claro que ahí viene el tema de las grasas saturadas, las grasas monopoliinsaturadas que debes escoger. Normalmente las grasas saturadas pues están en las carnes, ¿no? Están las carnes rojas, ¿no? Por lo tanto hay que escoger más carnes de aves o peces. Y están sobre todo en aquellas la manteca de cerdo, la mantequilla, la margarina. Las grasas saturadas son todas aquellas grasas que en estado, que en el frío se hacen sólidas, como la mantequilla, por ejemplo. Yo soy fan de la mantequilla, ¿no? Yo soy fan, pero ya lo dejaste hace tiempo. Antes de que Vamos él al- vea la cámara y diga cosas maravillosas ya, de la ¿qué cámara, quieres? yo quiero que me Pesada. defiendas, por favor. ¿Por qué te ves Pero tan me digas malito? que a partir de los Papita, 40 lo ¿por que qué me estás te ves? diciendo fuera de Pero cámara. 10:39, mamacita. 38. ubícate, ya 30. Ya, bueno. No tiene te que voy a sacar de chequearse esa ya. situación. Sí, Te voy a sacar de esa Más situación. bien, yo Vicente, entiendo. No, esto ignórala, pasa en el por favor. consultorio igual también. Por favor, Vicente, Pobrecito. ignórala por completo. Y más bien, mira la cámara, por favor. A ver si nos dan los mejores tips para prevenir o disminuir el colesterol. Si es posible, porque ya estoy viendo En que menos de depende, un minuto. que depende de cada persona. Sí. Bueno, en primer lugar, para saber cuánto tengo de colesterol, tengo que hacerme un examen de sangre. El hecho de no hay síntomas en el colesterol, por lo tanto nunca sabré cuánto tengo si no me doy una pinchada y lo mando al laboratorio. En segundo lugar, es importante, de acuerdo a mi riesgo cardiovascular, bajar el colesterol, pero si me dicen a mí, haz dieta porque tienes que bajar el colesterol, hay que decirle al doctor, dame pastillas, porque las pastillas son las más efectivas para bajar el colesterol. Lo otro solamente es el 10 al 15%. Y en tercer lugar, lo más importante es que el colesterol malo es el principal mecanismo por el cual se tapan las arterias y por lo tanto el principal mecanismo para infarto y el principal mecanismo para la principal muerte que existe actualmente en el mundo, la muerte cardiovascular. Muchas gracias, Vicente. Bueno, Anne, por favor, anda a hacerte tus exámenes, no te pases. Aparte los 48 el doctor. Yo tuve un abuelo doctor, con lo cual por eso lo tengo instalado, pero por favor, háztelo. Me ya. voy a hacer, pero dice que a partir de los 40 realmente se tiene una vida sana. Hazte nomás. ¿Qué en tu cabeza? Bueno, Oye, mientras ellas 40, no ellas tengo 40, no mientras los ellas tengo. siguen discutiendo, muchísimas gracias por Gracias, haber venido Vicente. por aquí, Mi Momento Millennial. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal J Oficial y en Instagram como Canal J_Oficial. Mil disculpas por mis compañeras, muchísimas gracias por venir. Esta que se quiere hacer la Nos treintona y vemos. dice la cuarentona. ¡Chao! Yo no entiendo las personas que dejan pasar 1 año, 2 años, 3 años y no se hacen un chequeo médico. O sea, tengas la edad que tengas, tienes que hacerte un chequeo general para saber cómo está tu colesterol, cómo está tu glucosa. Así que, por favor, chequéense, es importante. Es un consejo de un conejo.